Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un capítulo más. No. A un nuevo programa. Ya saben que en Enfoque Sonora nos gusta mucho, pues, ametillarnos en diferentes temas, hablar y traerles información de diferentes temas. Y esta vez vamos a entrarle a un tema legal migratorio específicamente. Y pues para empezar con este programa, pues teníamos que asesorarnos con una persona que supiera, con una persona que le entendiera el teje y maneje de las leyes de migración. Y pues para acompañarme en esta nueva aventura, en este nuevo podcast, el licenciado Ricardo Castaño. Link. Me da mucho gusto estar aquí contigo acompañándote. No, muchas gracias. Pues como les adelanté, va a ser un podcast de muchas aventuras y vamos a decirlo así, de mucho viaje, Link. Sí, naturalmente la materia migratoria exige eso, pues trasladarnos de país o de continente, y eso implica muchas regulaciones diferentes y también problemas diferentes. Muy bien, pues antes de entrar en materia, Lee, ¿qué le parece si empezamos por el principio? Dicen en el rancho, ¿quién es el licenciado Ricardo Castaño? Digo, a mí pues ya me han visto en varios programas, pero pues usted es un nuevo elemento que se suma a Enfoque Sonora, así que platíquenos quién es el licenciado Ricardo. Muchas gracias. Bueno, soy abogado, orgullosamente egresado por la Universidad de Sonora, desde el 2003 a la fecha, más de 20 años practicando el derecho local y nacionalmente y también internacionalmente. Desde despacho privado, lo único que nos hemos enfocado pues ha sido temas de todo tipo, pero sobre todo el enfoque ha sido derechos humanos y derecho migratorio. Bien, Lee, pues bastante experiencia y yo estaba muy emocionado porque yo lo empecé a ver, lo empecé a seguir ahí en redes, en TikTok. Digo, el destino nos hizo, pues, ¿qué se puede decir? Socio, porque le estuve rentando en algún momento. Las casualidades no existen. Sí, entonces ahí tuvimos una relación, pues, de negocio, vamos a decirlo así. Que por cierto me salió muy bien. Le agradezco las atenciones, Link. No, con gusto. Y lo empecé a seguir en redes y vi que usted traía, pues, el ámbito migratorio, pero para yo no adelantarme ni sacar conclusiones, pues ya tiene una vasta experiencia como abogado. ¿Cuáles han sido sus materias o sus especialidades, vamos a decirlo así? Sí, bueno, el despacho que yo represento, su enfoque es todo lo que implica la defensa de derechos humanos. Aproximadamente desde 2011 nos hemos abocado a eso, y desde pandemia más o menos nos enfocamos en derecho migratorio. Todo esto, pues, el derecho va transformando la actividad en nuestro país y en el mundo. Leyes antiguas a veces dejan de existir o de prevalecer y llegan procedimientos nuevos, procedimientos orales, etcétera. Entonces, al día de hoy, el despacho que represento es abocado a derecho penal migratorio. Vemos temas internacionales, fronterizos, tanto en México como en otras partes del mundo. Como abogados mexicanos, pues, vemos temas en consulados mexicanos que están en otros países, pero localmente nos abocamos a eso, a la defensa de todos los ciudadanos mexicanos que se han vuelto implicados en alguna problemática internacional, específicamente aquí en la frontera. Sí, ese ha sido nuestro enfoque. Y vaya que a veces nosotros pensamos que son escasos ese tipo de asuntos. Digo, vemos la frontera y ahorita que está todo el desastre del ICE y que Trump nos quiere deportar a todo mundo y la fregada, pues yo creo que has tenido bastante chamba, ¿no? Pues sí, siempre lo hemos tenido, pero ahora mismo hemos incrementado nuestra cartera de clientes, sobre todo norteamericanos, que están en México y que desean regularizarse. Ese efecto que mencionas, el efecto de Trump, ha traído como consecuencia a muchos ciudadanos estadounidenses
que desde hace tiempo radican en México y que ahora quieren permanecer dentro de México. Entonces, en esa parte es donde hemos estado participado jurídicamente. Me va a mover el tema de las preguntas que traía preparadas, porque me llama algo la atención esto que me acaba de decir. Estadounidenses queriendo ser mexicanos. Sí, muchos estadounidenses viven en México, algunos ilegalmente, otros con alguna residencia temporal y otros con alguna residencia permanente. Muchos adquieren propiedades mediante fideicomisos, otros rentan y otros, como te comento, viven en la ilegalidad, pero pues gozan de ese privilegio de no ser detenidos o no ser deportados, no como los mexicanos que viajamos a Estados Unidos o a otros países y sí pudiéramos tener alguna detención o deportación. Qué curioso, o sea, cualquiera pensaría que, pues, ¿qué va a querer hacer un estadounidense aquí? Pero digo, también te pones a pensar, y si ganan en dólares, si vienen y compran y gastan aquí. Sí, sí, sí. Sonora es un estado muy privilegiado geográficamente. Estamos en una frontera con mucho movimiento, no tanto como Baja California o como Chihuahua. Sin embargo, la línea fronteriza implica muchísimos problemas, tanto para mexicanos como para estadounidenses. Bueno, y digo, vamos a seguir pescando en el tema. Antes de entrar ahí, o sea, derecho migratorio, ¿por qué derecho migratorio y cómo es que llegó ahí? Digo, no es común. También soy abogado, muchos ya lo saben, pero no es común pues que digas, me voy a dedicar al derecho migratorio. O sea, ¿cómo se dio esa? Sí, bueno, bueno, son muchas cosas, ¿no? Los abogados aquí en la ciudad o en el país vemos un poco de todo siempre, vemos temas familiares, los clásicos, divorcios, pensiones alimenticias, herencias, cuestiones mercantiles como lo es cobranza, defensa ante los bancos, quejas administrativas, cuestiones penales, el fin de semana, algún asunto de daños o fraude, ese tipo de cuestiones. Sin embargo, muchos procesos legales sufren transformaciones. O sea, un asunto familiar muchas veces se convierte en un asunto penal y a veces un penal se convierte o hace una metamorfosis a un asunto migratorio. Por ejemplo, un sudamericano que se encuentra en México ilegalmente es detenido y la autoridad encargada de dar esa regularización es el Instituto Nacional de Migración. Son autoridades mexicanas que son muy amigables con todos los trámites que suelen hacerse, son muy transparentes. Entonces, los abogados funcionamos como gestores. Todas las personas pueden hacer los trámites por sí mismos, pero con el auxilio de un abogado, pues el camino es mucho más sencillo. Por lo tanto, toda esta problemática familiar o penal nos ha llevado a enfocarnos en el derecho migratorio. Ok, y digo, uno pensaría, pues, ¿a dónde me dirijo? Digo, fuera de cámaras y con la amistad que hemos ido forjando, usted me platicaba de cómo fue que llegó a agarrar los asuntos migratorios. Se me hace interesante si gustaría platicarles aquí a la gente de, pues llegué al Instituto Migratorio sin saber qué onda, ¿no? Sí, al Instituto Nacional de Migración. Sí, hace aproximadamente menos de 10 años, en donde abogados de otras entidades federativas nos contrataron a mi oficina de abogados y las gestiones que nos encomendaban eran esas exclusivamente. Por lo tanto, iniciamos como meros mandatarios o gestores y al día de hoy ya representamos a muchas otras personas y familias de todas partes del mundo ante el Instituto Nacional de Migración. Reunificación familiar, permisos de trabajo, todo ese tipo de problemática que mucha gente o muchos extranjeros los ven de forma irregular o ilegal. Nosotros nos encargamos de auxiliarlos, llevando a cabo los trámites respectivos y muy transparentes ante el Instituto Nacional de Migración.
Ok, pues para ir haciendo un recuento, Lee, como es el primer capítulo y queremos que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer en este podcast, porque no es una entrevista única, vamos a estar aquí ya completos, ¿no? Cada semana, vamos a estar cada semana o cada 15 días, dependiendo cómo ajustemos las agendas. Pero a ver, entonces vamos a hablar de residencias permanentes en México, de permisos laborales, Reunificación familiar. reunificación familiar. Sí, muchos extranjeros contraen matrimonio con mexicanos o tienen hijos dentro de México. Por lo Ok. tanto, gozan de esa nacionalidad y como extranjeros gozan de muchos derechos dentro de México, pero ya al contraer matrimonio se abren muchas oportunidades para efecto de poder trabajar o poder emprender o poder comprar un inmueble. Se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, en esa parte es donde entramos que, ya sea por unidad familiar o por cuestiones laborales, auxiliamos a familias y auxiliamos a empresas a poder montar sus permisos para emprender negocios o a las transnacionales que ahora mismo laboran en nuestro país. Muchos emplean a extranjeros, por lo tanto requieren un permiso especial, registrarse como empleadores para poder contratar extranjeros en México. Entonces, ese tipo de enfoque es el que hemos estado especializándonos y llevando a cabo día a día ese tipo de trámites. Van a faltar además también los casos criminales, temas con labor del patrón, que yo creo que son los que, bueno, yo apostaría que son los que más abundan. Usted me va a desmentir si sí o si no. Sí, es una mezcla de asuntos locales como internacionales, pero sí, muy frecuentemente existen cancelaciones de visas, revocaciones de las mismas, castigos y, por supuesto, detenciones de vehículos, detención de la persona, detención de el dinero que llevan consigo y todo ese tipo de procesos administrativos ante autoridades norteamericanas. Llevamos a cabo la solución de las mismas. Nos ponemos en contacto con la autoridad y lo único que se requiere es el seguimiento, un checklist de todo lo que se debe de cumplir. La ley en Estados Unidos, la ley de inmigración, contempla todos esos caminos. No tenemos que estar adivinando o aventurarnos jurídicamente con qué es lo que va a suceder. Los procesos son muy claros y lamentablemente desde hace unos años para acá, al día de hoy, sí ha habido más demoras en los trámites, a veces tardan las respuestas, probablemente los límites de las autoridades por el cúmulo de asuntos es donde nos ha llevado a una lentitud en procesos. Sin embargo, la mayoría son exitosos y lo único que tenemos que hacer es cumplir con todos los requisitos legales. Ok. Y yo creo que un tema también que pudiéramos tocarle, que ahorita que están de moda las extradiciones, que si los extraditan o no extraditan gente, ¿no? Sí, bueno, esa es otra parte. El trámite de extradición, bueno, se ve a nivel federal y también participamos en ese tipo de procesos. Sin embargo, otros que son los más es los traslados de ciudadanos mexicanos que están purgando una sentencia en otro país, llámese Estados Unidos, Canadá o Sudamérica, Argentina, Colombia, Ecuador. Nuestro país cuenta con tratados internacionales para efecto de poder llevar a cabo esos trámites. Son tratados que únicamente el solicitante los inicia en México y llevan una línea del tiempo en donde al final del día, al final del proceso, el ciudadano mexicano que se encuentra en otra nación regresa a nuestro país a cumplir con la sentencia. No regresa Estar libre, a su pues. libertad, pero regresa a cumplir la sentencia a su lugar de origen, a donde le corresponde esa jurisdicción. Entonces, digo, además de los temas de extradición, está el traslado de los reos mexicanos que están en otras naciones y que vienen a purgar su sentencia a nuestro país.
Ok, pues van a ser bastantes temitas, Sí, creo yo, sí, que sí, creo que... es mucho. El derecho es muy amplio y tú sabes, estás en todo inmiscuido aunque no quieras. Es por eso que de inicio comentaba que un asunto administrativo se convierte en un asunto penal y te lleva a procesos en materia familiar o en materia civil y no lo sé, terminas también en algún asunto de índole laboral, ¿no? Definitivamente, Lick. Entonces, a ver, a mí siempre me gusta hacer los programas de que sean digeribles para las personas, para el público que nos está viendo. Y aparte, este es un tema que yo quería tocar desde hace mucho tiempo y estaba buscando, pues, alguien con quien me pudiera acoplar. Y creo que con usted Claro, va a ser el momento, ¿no? indicado. El indicado para hacer esto. Sí. Porque hay mucha gente que, pues, todos tenemos un familiar en Estados Unidos, o todos, o la mayoría, muchos cruzamos de Estados Unidos, pero nadie estamos exentos de cosas que puedan suceder. A veces al primo de un amigo le pasó de que le dio raite a otro canijo en el carro y cruzando, pues o no traía visa o traía fregadera y media en la maleta, pues si vas para adentro junto con él, pues Sí, sí, lamentablemente es una práctica muy frecuente en esta región. Como dije, el estado de Sonora tiene su naturaleza y es sui generis, se distingue con motivo de sus problemáticas jurídicas. Entonces, eso que comentas es muy frecuente. Una persona de la ciudad se acompaña de su compadre o de su familiar o un grupo de amigos y alguno de ellos no trae visa o trae la visa de alguien más y al momento de cruzar la frontera, pues el oficial de la aduana los entrevista y se da cuenta que no trae consigo la visa. Entonces, ante eso, el conductor, así como todo el grupo, puede merecer la revocación de una visa por el simple hecho de que un acompañante no haya llevado consigo su visa vigente o la haya olvidado o cualquier excusa. Los oficiales en la aduana pues diariamente reciben este tipo de eventos y no es nada nuevo que al momento de entrevistarse con el conductor y le interrogue brevemente y le diga, oye, ¿tú no sabías que tu compadre no traía la visa? No, no lo sabía. Sí, claro, cómo no. Son historias que todos los días se escuchan y que no son defendibles en ese instante. Por lo tanto, las autoridades lo que hacen es llevan a cabo un proceso para efecto de revocarles la visa a todos y detener el vehículo como materia de ese delito, de esa falta administrativa también, por el hecho de no cumplir y de pues, cometer ese crimen. Por lo tanto, ante eso, la oficina de la frontera abre varios procesos administrativos a los mexicanos para efecto de recuperar su vehículo, recuperar sus visas y poder iniciar nuevamente la historia desde cero. Todo lo que debemos de hacer es aclarar las cosas. Mis recomendaciones son siempre decir la verdad, ser honestos, ser consistentes con la información y no abusar de esos derechos. Es muy frecuente que crucemos con una visa de turismo y por torpeza no sepamos explicar hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces no lo explicas y en la aduana, si no les queda claro, pues simplemente no te dejan continuar tu viaje. Por lo tanto, hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando mexicanos con su visa de turismo cruzan y laboran, trabajan ilegalmente en Estados Unidos. Entonces, si vas a cruzar a trabajar, hay caminos administrativos para solicitar una visa de trabajo. Entonces, no es necesario cruzar con tu visa de turismo e ir a trabajar. Puedes pedir una visa de trabajo, un permiso de trabajo, todo eso lo ofrece el gobierno de Estados Unidos y desde México puedes iniciar las gestiones para efecto de ser entrevistado y ser candidato elegible
para obtener ese tipo de permisos. Muy bien, pues ya lo están viendo, son bastantes temas los que vamos a tocar y yo creo que el tema, por ejemplo, de los permisos de trabajo merece un capítulo especial. Sí, sin duda. Sí, cada trabajo es diferente, no es lo mismo como profesionista que como no profesionista, como un técnico. Como oficio. Así O es. con un oficio. Sí, las cuestiones de inversionistas, hay visas exclusivas para inversionistas, entonces debes de cumplir con varios requisitos y te pueden obsequiar ese tipo de permisos. Por lo tanto, siempre mi recomendación es evitar los atajos, evitar esas ofertas que te dicen te vendo un pasaporte, un esto o aquello. Eso realmente no existe. Lo que existe es claramente muchísima información por parte del consulado de Estados Unidos y nuestra elección es cumplir con todos esos requisitos. Ok. Pues Lick, este capítulo piloto, vamos a decir, o primer capítulo, era precisamente para que la gente supiera de qué vamos a hablar. Ahorita anteriormente lo mencionábamos, residencia permanente, permisos laborales tanto en Estados Unidos como aquí en México, reunificación familiar, casos criminales, labor del patrón, o sea, cómo cruzar, no cruzar, tema de extradiciones. Entonces, yo creo que pues a mí me emociona mucho el podcast. Es un tema muy interesante y la buena noticia es esta, que se puede divulgar mucha información en donde podemos acercar a la ciudadanía ante las autoridades. Las autoridades cometen esa falta, por así decirlo, que muchas veces no son muy claras y no se acercan al solicitante al momento de pedir información. Y es por eso que muchos eligen caminos que no son los correctos. Sin embargo, como bien dices, es un tema que nacen enormes preguntas, largas conversaciones y estaremos listos para eso, ¿no? Con mucho gusto le vamos dando capítulo, episodio por episodio. Muy bien, pues a toda la gente que le interesa o que incluso tiene un familiar en Estados Unidos, ¿no? Que tiene algún problema, pues que no duden en contactarnos, Lick. Nos pueden dejar sus comentarios, vamos a poner por ahí una cajita de preguntas para que nos digan qué temas quieren que hablemos. Si no le sabemos, lo estudiamos. Sí, con mucho gusto, nos pueden escribir de forma gratuita, les responderemos a la brevedad y ya todos los casos son diferentes, ya se harían cotizaciones respectivamente, pero por preguntar eso no tiene ningún costo y se les brinda toda la información y ya el solicitante toma la decisión de qué hacer. Muy bien. Lick, ¿en dónde lo pueden encontrar? Digo, ahorita vamos a pasar las redes de Enfoque Sonora, pero pues las redes de ustedes. Sí, mi red social es nueva, no tiene ni siquiera un año, es @castanolegal y el sitio web castanolegal.com. Mi oficina, diariamente recibimos llamadas de todas partes del mundo, no nada más de México o de la ciudad, 6621 14 17 44. Siempre estamos listos para responder, hacemos nuestros mayores esfuerzos para responderles prontamente. Ok, pues ahí está el teléfono. Síganos también las redes sociales del licenciado Castaño. En TikTok lo hemos visto muy activo ahí. Sí, Instagram aprendiendo. También. Sí. Instagram, TikTok, ¿cuáles son, Lick? Instagram, TikTok, Facebook. Mira, como te digo, soy nuevo en esta cosa, no le entendemos del todo bien. Pero sí, TikTok e Instagram creo que son las más importantes. Ok, y está como... @castanolegal. Castanolegal. Ok, y sigan por supuesto las redes sociales de Enfoque Sonora en Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok y hasta en Spotify, Lick. Vamos a andar en Spotify también. Muy bien, para descargar los episodios. Entonces, mientras van manejando a la chamba o a una cita, pues ahí nos pueden ir escuchando, ¿no? Claro, eso es positivo. Nos pueden ir escuchando. Entonces, amigos, yo soy Jera Gaitán Jr., y esto fue un nuevo programa, Enfoque Legal, con el licenciado Ricardo Castaño y su amigo Jera Gaitán Jr. Me voy como en todos los programas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Vámonos!